esta compleja y difícil situación, pero bueno, acá seguimos adelante. Hoy tenemos en nuestro coloquio doctoral a la estudiante Tari Cuyana Garzón, que nos va a presentar su proyecto de investigación titulado El rol del sistema de seguridad social en la distribución del trabajo de cuidados para la vejez, implicaciones para las mujeres. El proyecto de Tari es dirigido por Natalia Ramírez, que está aquí presente. Hola, Natalia. Hola, hola a todos. Y la comentarista profesoral va a ser también la profesora de nuestra facultad, Laura Porras. Hola, Laura. Hola, hola, hola a todos. Bueno, y también saludemos a Tari. Hola, Tari, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, entonces procederemos con la presentación de Tari. Tendrá unos 20 minutos para hacer su presentación. Si le parece, cuando le queden 5 minutos yo le aviso un poco para controlar el tiempo y después cuando le queden 2 minutos. Después de eso, Laura podrá hacer sus comentarios o preguntas para Tari. Tiene alrededor de 10 minutos para hacer esto. Y después podemos abrir la discusión al auditorio donde evidentemente tanto Tari como Laura pueden volver a intervenir y Natalia también si lo considera necesario. Entonces, procedamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo les agradezco de verdad inmensamente a la Facultad de Derecho, al doctorado por haber programado este coloquio. Sé que estaba programado desde el viernes pasado, pero y bueno, desde hacía rato ya teníamos como la agenda. Esta semana ha sido muy difícil pensar en un coloquio ahorita, pues realmente me parecía, vamos, también lo pensaba mucho, lo hablé incluso con el profesor Jorge, como pues en estos momentos tan difíciles, realmente le agradezco muchísimo a todos los que están acá, a mis compañeros de doctorado que han sido muy, muy queridos y me han dado mucho ánimo. Y realmente sí me ha puesto a reflexionar un poquito esta situación actual del país con respecto a mi proyecto de tesis. Pues mi trabajo, el título es El rol del sistema de seguridad social en la distribución del trabajo de cuidados para la vejez, implicaciones para las mujeres. Y yo primero que todo, quisiera como hacer una reflexión. Los que leyeron mi proyecto se dieron cuenta que yo empiezo a hablar un poco de Vita, de mi abuelita, que la vemos aquí en esta foto que nos gusta mucho en la familia. Y realmente es una reflexión sobre, digamos, y mi interés primero que todo parte de pensar la vejez, de pensar digamos, en que si nosotros queremos tener unas condiciones dignas de vida en nuestra vejez, tenemos que empezar a pensar en las condiciones dignas de vida que tienen las personas ancianas en este momento. Y realmente eso es como ese primer interés. Entonces, en esta presentación quiero presentarles primero como un contexto, en segundo lugar, digamos, como el marco de discusión, como el estado de la cuestión, posteriormente presentarles como los lineamientos generales de mi proyecto. Bueno, lo primero es el contexto. En el contexto, bueno, yo parto de 3 preocupaciones principales. El primero es que estamos experimentando un proceso de envejecimiento poblacional, lo estamos experimentando alrededor del mundo, no es una cuestión que esté pasando por allá en los países de Europa, sino que nos está pasando en Colombia. Como podemos ver aquí en esta gráfica, ya se puede ver cómo la pirámide poblacional va a ir cambiando de manera importante. Para el año 2050, hoy tenemos 9.1% de la población mayor de 65 años y se espera que para el 2050 esto ascienda al 23% de la población. Es decir, fíjense cómo está hoy, 22.6%
son niños entre 0 y 14 años, es decir, vamos a tener, digamos, más como un diamante, ¿no? Entonces se va a empezar a cambiar esa estructura piramidal. El segundo elemento importante de este contexto pues tiene que ver con las condiciones en que las personas están llegando a la vejez. El 45% de las personas con discapacidad son mayores de 59 años y de cada 100 personas mayores de 80 años, 34 están en el registro de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a haber más personas mayores, sino que estas personas están llegando en condiciones de discapacidad, es decir, van a requerir cuidados por parte de terceros para atender como sus necesidades de cuidado. Entonces, eso es lo primero en el tema de, digamos, de envejecimiento poblacional. El segundo elemento del contexto que me parece importante resaltar es el de pobreza. En Colombia, como podemos ver en este gráfico, la población que se encuentra protegida, digamos, por un sistema de pensiones es muy bajita, mientras que la población atendida por otros esquemas como Colombia Mayor, que es el que, a través del cual se dan subsidios a las personas adultas mayores que no tienen otros medios de subsistencia, esto guarda relación, digamos, con una desatención por parte del sistema de pensiones y se espera que la población desatendida también empiece a aumentar en la medida en que aumenta el envejecimiento poblacional, si es que no hacemos nada con estas políticas, ¿no? Entonces, tenemos unos datos, digamos, bastante fuertes, 75% de los adultos mayores sin ninguna pensión, el 37% de los que tiene ingresos propios, solamente este porcentaje lo hace por salarios superiores a un salario mínimo y actualmente 2 millones de adultos mayores dependen del apoyo de familiares y amigos para vivir y para el 2050 se espera que sean 7 millones de personas. Es decir, esta situación no solamente es compleja en este momento, sino que para el futuro se espera que sea un poco más compleja. El tercer elemento del contexto que yo quisiera resaltar es que las mujeres son las que atienden en mayor medida los cuidados de las personas en situación de dependencia. Según las cifras del DANE, las actividades de cuidado son realizadas en un 76.2% por las mujeres. Esto nos deja ver, a mí me llama mucho la atención cómo en la medida en que la población envejece, digamos que son cuidadores, las personas adultas mayores también brindan cuidados a las personas, pero empiezan a brindarlos en menor medida y esta brecha se empieza a disminuir. Pero para la población joven, pues la brecha sigue siendo bastante alta y el hecho de que a las mujeres sean asignadas estas actividades de cuidado, pues las hace que estén más expuestas a mayores niveles de pobreza, menores oportunidades laborales y menores oportunidades de participación política también. Y pues como les venía diciendo, así como la pobreza y el envejecimiento poblacional pues irán aumentando con el paso del tiempo, pues la proyección, si esto sigue así, es que más mujeres tengan que asumir el cuidado de los adultos mayores en el futuro. Más adultos mayores, más personas en situación de dependencia física y de pobreza, pues más mujeres que van a tener que asumir estas labores de cuidado. Bueno, aquí como les decía, quiero presentarles como un análisis del contexto general. Lo primero es, bueno, en esta diapositiva no me detendré mucho, pero yo quiero analizar, este análisis parte del esquema de servicios de cuidados en Colombia y esto lo analicé a partir de 3 actores fundamentales: la familia, el Estado y el mercado. Y para cada uno de estos actores lo que yo hice fue ver
digamos, la normatividad que decía, cuál era, digamos, el marco jurídico en el cual se movían estas personas, estos actores en los temas de servicios de cuidado. Desde el sistema de seguridad social, también cómo ha jugado roles distintos estos tres actores, y en la jurisprudencia también qué roles han desarrollado cada uno de estos tres actores: familia, Estado y mercado. Entonces, voy a empezar, digamos, con el análisis normativo que he realizado. Entonces, bueno, son como 4 aspectos a tener en cuenta en este análisis normativo. Lo primero es que en los años 90, digamos, al hacer como esa recapitulación, a ver de dónde venía esta preocupación, digamos, no tanto, mi preocupación fue un poco como qué prestaciones se les están dando a los ancianos, digamos, cómo está respondiendo el sistema jurídico a las necesidades de la vejez. Y encontré unas normas en los años 90, principalmente a través de la Ley 100, donde se establecen servicios sociales complementarios para ancianos en condición de indigencia. Con esta norma y sus desarrollos, lo que hizo el Estado fue decir, bueno, hay personas, digamos, la solución no es solamente a través del sistema de pensiones, sino que se brindaron otros servicios como atención, digamos, bueno, ya voy un poquito más para allá, pero centros días, centros noches, sistemas de atención, subsidios. Y con el paso del tiempo, digamos, como que ha pasado. Entonces, primero salieron estas regulaciones, empezó a hacer un reconocimiento. Lo segundo que pasó es que a partir de este reconocimiento, pues se dieron cuenta que había muchas personas adultas mayores en estas condiciones de necesidad de cuidados, y se crearon los centros día, los centros noche, y se regularon las condiciones para que centros particulares empezaran a prestar servicios de cuidado para la vejez. Posterior, a pesar de que existían estas regulaciones y estos centros día, estos centros noche aún existen, un giro que se ha dado más o menos desde el 2008 con las normas de protección a la vejez ha sido, digamos, ya no seguir desarrollando estos esquemas de protección a la vejez desde el sistema de seguridad social, sino volcar el cuidado nuevamente a la familia. Entonces, estas normas que protegen a la vejez lo que hicieron fue establecer sanciones penales para la familia al abandonar o no cuidar a sus familiares adultos mayores. Es decir, yo aquí lo que empecé a notar en este análisis normativo fue que partimos de un esquema de desarrollo de prestaciones de servicios de cuidado por parte del Estado y nos estamos yendo más a volcar las obligaciones de cuidado para la vejez en cabeza de la familia. En articulación con la jurisprudencia, esto también es importante porque ante la falta de estos avances normativos, de estas prestaciones que permiten digamos, que no facilitan esta mayor intervención del Estado, sino que vuelcan hacia la familia, pues las familias lo que han hecho es interponer acciones de tutela para que a través de ese medio se obligue al Estado, principalmente a través de las EPS, para que brinde estos servicios de cuidado. Entonces, digamos, es como la vuelta, ¿no? Partimos del Estado, vamos hacia la familia y volvemos al Estado por la familia haciendo estos requerimientos a través de la jurisprudencia. Bueno, el segundo elemento es el sistema de seguridad social. Al analizar el sistema de seguridad social, pues yo hice 3 hallazgos. El primero es que el esquema de protección para la vejez desde el sistema de seguridad social tiene enfoque economicista basado en las pensiones. O sea, siempre que se habla de riesgos de vejez y al analizar la literatura y todo era
pensiones, 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 pero no hay, digamos, como una reflexión profunda en esta literatura o desde el mismo esquema de seguridad social en cómo vamos a cubrir las necesidades de cuidado para la vejez. Lo segundo es que al analizar el plan de beneficios en salud, se encuentra que hay una exclusión general de las prestaciones de servicio de cuidado porque el sistema de salud lo que dice es eso es una obligación de la familia. ¿Y por qué? Porque eso no es un servicio especializado en salud, por lo tanto no corresponde al sistema de salud. Y esa es la regla general del sistema y la forma, digamos, cómo se han desarrollado las prestaciones en salud. Pero por otro lado, digamos que sí se ha visto como un avance, digamos, ante la exigencia de estas necesidades de cuidado. Hay ciertas, ahora más recientemente hay 2 inclusiones en el plan de beneficios de salud, que es el cuidador a domicilio y atención paliativa. Esto solo se da para personas que tengan necesidades específicas de cuidado de la salud y se dan siempre que se cuente con participación de la familia. Es decir, así existan estas prestaciones para ciertos sujetos con unas condiciones de salud muy particulares, siempre debe haber participación de la familia. Y otro servicio que otorgan es la capacitación a los cuidadores, pero digamos, esto no va más allá de una capacitación y no distribuye ni aliviana las cargas de cuidado que pueden tener las mujeres al interior de las familias. Bueno, el otro aspecto que analicé fue la jurisprudencia. Como les decía antes, la tutela se volvió un medio para que las familias accedan a las prestaciones de cuidado. Y esto se da ante la ausencia de servicios de cuidado por parte del Estado. Otro elemento muy importante en estas secciones de tutela tiene que ver con la relación que existe entre el rol del mercado y el principio de solidaridad. Para la Corte Constitucional, un elemento fundamental y, digamos, algo que marca las líneas de análisis con respecto al cuidado es el principio de solidaridad, entendido como la obligación que tienen las familias de socorrer a los familiares con mayores necesidades de cuidado. Este principio de solidaridad corresponde exclusivamente a la familia y solo entra al Estado de manera subsidiaria cuando las familias tienen algo que se llama, ya llevo 5 minutos, ya me faltan 5 minutos. 5 minutos, sí. Ok. Cuando las familias no pueden proveer este cuidado. Hay un elemento interesante y es que para la Corte, en este rol del mercado, pues un poco lo que dice, si las familias tienen los recursos económicos, deben es acudir al mercado y no acudir al Estado. Y esto pues es algo que he venido trabajando un poco más en esa idea, digamos que reivindica es un derecho a no cuidar. Y la pregunta sobre el sistema de salud, pues es una pregunta que tengo, digamos que es algo en lo que espero intervenir, y es que la Corte Constitucional, cuando encuentra que las familias no pueden proveer servicios de cuidado, condena a las EPS, pero no hay una reflexión de fondo con respecto a cuál es el rol del sistema de salud en las prestaciones de los servicios de cuidado, ni digamos, cuál es la relación entre el derecho a la salud y el derecho al cuidado, digamos que esto no está desarrollado. Para explicar esa jurisprudencia, pues yo parto de 3 momentos. Un primer momento en el cual, digamos, la Corte analiza solamente como casos de enfermedades mentales, cosas como muy graves que sean imposibles el cuidado. Un segundo momento donde se realizó este principio de solidaridad y donde se desarrolló este principio de solidaridad, y un tercer momento que es uno que yo considero que está en desarrollo y es la teoría de la imposibilidad material del cuidado y una pequeña aproximación que hace la Corte en una sentencia de 2019 a un tema a un enfoque de género con respecto al cuidado de la vejez.
Con respecto a ver cómo la jurisprudencia se ha pensado la vejez, pues primero la Corte asocia la vejez con la discapacidad y con la dependencia, lo cual pues es bastante complejo porque digamos que quita un poco la autonomía de los ancianos en sus propios esquemas de cuidado. La asistencia médica cobra una mayor importancia en la vejez con respecto a las sentencias que analizan cuidado para otras poblaciones. Y el cuidado de la vejez es asociado con altas cargas de cuidado para las cuidadoras, elemento que no se analiza cuando se analizan otras prestaciones de cuidado. Bueno, con respecto al proyecto como tal, básicamente, yo lo que quiero es analizar el impacto que tiene la adjudicación del cuidador a domicilio por parte del sistema de seguridad social para la distribución equitativa del cuidado de los ancianos, particularmente de las mujeres, y para ello es importante analizar el rol de las familias y de las obligaciones estatales y la importancia de la politización y democratización del cuidado, es decir, superar esa idea de la naturalización o esencialización del cuidado como algo que es responsabilidad de las mujeres. La hipótesis de mi proyecto es que tanto la construcción de las prestaciones del sistema de seguridad social como el alcance de la aplicación del principio de solidaridad que ha desarrollado la Corte Constitucional ha obligado materialmente a las mujeres a asumir el cuidado de los ancianos. Mis objetivos pues son tres. Un objetivo general, que es mostrar cómo el esquema legal y jurisprudencial hace que el trabajo de cuidados de los ancianos recaiga sobre las mujeres. Mi primer objetivo específico es identificar cómo el plan de beneficios en salud distribuye de manera desigual el trabajo de cuidados, pues adjudicándolo principalmente a las mujeres. Y mi objetivo específico número 2 es analizar el principio de solidaridad como principal concepto operativo de distribución de estas cargas del cuidado. La metodología, yo usaré una metodología de investigación sociojurídica en la cual combinaré tres aspectos: un aspecto jurídico, un análisis hermenéutico a partir de mi área disciplinar, que es seguridad social, y mi área interdisciplinar, que es trabajo de cuidados para la vejez, y un estudio cualitativo. Bueno, con respecto a la identificación, bueno, me voy a saltar un momentico esa diapositiva. En el estudio cualitativo, yo lo que quiero hacer son entrevistas semiestructuradas a personas que han interpuesto las acciones de tutela, y para ello, y con el objetivo de validar cómo esa decisión de la acción de tutela cambió la forma de distribución de esos cuidados. Esto, digamos, se puede ver mi justificación para realizar este estudio es primero pues una ausencia de estudios anteriores que hayan hecho este tipo de análisis, y la muestra que quiero tomar son las acciones de tutela que han decidido de fondo sobre estas prestaciones de cuidado. ¿Qué quiero decir? Que no es solamente que hayan sido favorables, sino también las que han sido desfavorables. Me interesa básicamente todas, y digamos tengo unos criterios de identificación de fallos de tutela que son los que ya he analizado, pero digamos que yo siento que hay un vacío importante en esta búsqueda, y es que cuando la gente hace peticiones de atención domiciliaria o de enfermería a domicilio, normalmente pide muchas más cosas. Entonces, los criterios de selección de las sentencias de la Corte pueden estar, puede haber mucha información que resulte oculta. Y para ello, yo considero importante, pues, y relacionar un poquito más el proyecto con otros actores del sistema, particularmente de las EPS, y en este sentido, creo que una búsqueda en en las bases de datos de EPS podrían brindar un poco más de luces. Por último, y ya para terminar, porque creo que voy desfasadísima de tiempo,
El marco teórico yo lo estructuro en tres elementos principales. El primero es a través de la identificación de los conceptos de cuidados. El segundo es a partir de la teoría feminista. Y el tercero es a través de la distribución del cuidado. Es decir, yo me he indagado, yo estoy preguntándome por la distribución del trabajo de cuidados, pues cómo esta literatura ha abordado esa pregunta. Lo último, de ese análisis de esa literatura encontré primero que hay una prevalencia de estudios feministas en cuidado de niños y trabajo doméstico, y creo que la intervención en cuidado para la vejez es fundamental y es una apuesta que quiero hacer. Lo segundo es que hace falta un debate de responsabilidad del Estado desde el sistema de seguridad social, que es una lectura que, digamos, empieza a surgir, pero que es bastante escasa. Y por último, pues hace falta una mayor articulación de la literatura feminista con los debates sobre la vejez. Y qué pena si me pasé. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Muchas gracias, Tari. Seguimos entonces con Laura. Laura, ¿quiere que la avise cuando le queden un par de minutos o...? Sí, sí, igual creo que es breve, fresco. Listo. 10 minutos es lo que tengo, ¿verdad? Sí, sí. Está muy bien. Bueno, entonces, lo primero que quería decir era que felicitaciones, Tari, y también a Natalia, porque también se ve que hay una dirección como muy dedicada, muy cuidadosa, muy cercana. A mí me parece que tú has avanzado mucho en el proyecto desde la primera vez que oí de él, que me contaron de él hasta este momento. Yo veo que hay un avance muy, muy importante. Lo que me parece que está mejor hecho hasta este momento es que tienes una gran revisión de literatura. De hecho, me parece triste que solo te hubieras referido al final de tu presentación sobre esa revisión de literatura, que en el texto escrito para quienes lo leyeron, me parece que es la principal fortaleza. ¿Y por qué creo que es la principal fortaleza? Porque no me parece fácil identificar en esa literatura tan nutrida que leíste un vacío tan claramente como tú lo identificas. Yo creo que en ese proyecto se determina y se delimita bien el objeto de investigación. Y creo que a todos nos queda claro que te vas a centrar en la regulación en torno al tema del cuidado, pues digamos, en desarrollar un poco que la regulación en torno al tema del cuidador a domicilio ha implicado que sigamos siendo las mujeres quienes en la práctica ejecutemos las actividades de cuidado, específicamente según tu interés centrado en los adultos mayores, esas actividades de cuidado que por supuesto nos siguen siendo atribuidas de manera desigual. Entonces, yo creo que ese objeto de investigación está claro y como digo, de nuevo, me parece que la mayor fortaleza del texto es la revisión de literatura. Me parece que además es importante para la agenda feminista, sin duda, pero también me parece, digamos, básico, pues para mejorar el bienestar en general de los más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces también me gusta mucho cómo empiezas el texto porque yo creo también, Tari, que no puede seguir siendo obvio como ocurrió en tu familia, como en lo que ha ocurrido seguramente en la gran mayoría de nuestras familias, que las mujeres, particularmente las mujeres sin ingresos o las mujeres solteras o las mujeres sin hijos, sean quien deban asumir sin que siquiera lo cuestionamos el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Yo también estoy de acuerdo y por eso me parece políticamente relevante también digamos, la apuesta que tú estás haciendo, que el trabajo de cuidado tiene que ser abordado como una acción pública, donde las cargas y las responsabilidades sean redistribuidas de manera equitativa. Y en ese sentido, la crítica que también tú le quieres hacer a este modelo centrado en la familia, que profundiza, por supuesto, las obligaciones del cuidado de las mujeres sin decirlo y que despoja al Estado de la prestación de esos servicios de cuidado, es muy importante. Entonces, con eso, digamos, como que quería empezar. Gran revisión de literatura, claramente identificado un vacío, claramente determinado y yo creo que delimitado bien un objeto de investigación. Y creo entonces que ahí vamos, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque creo también que este proyecto, pues por supuesto va a tener sentido a partir del trabajo de campo que tú hagas y del análisis distributivo que también mencionas en el texto, que no lo mencionaste tanto en tu presentación, pero que es lo que a mí personalmente me parece más interesante que se desarrolle con base en ese trabajo de campo.
¿verdad? Entonces, porque entiendo que la hipótesis, digamos, más robusta es que ese ejercicio distributivo que tú hagas con base en los datos cualitativos que recojas van a ser los que demuestren el efecto combinado de las reglas de distintos niveles que organizan de alguna manera ese juego normativo del cuidador a domicilio, ¿sí? Y que terminan por hacer recaer el cuidado sobre las mujeres, normalmente sin redistribución ni reconocimiento alguno, ¿sí? Pero para hacer ese análisis distributivo, que como te digo, me parece muy interesante que aparezca en el texto, que es lo que en últimas quieres hacer, pues yo creo que hay que tener muy claro cuáles son las reglas jurídicas que inciden en esa redistribución de recursos. Y sobre todo también ver las tensiones que existen al interior de las distintas reglas producidas por los distintos actores que participan digamos, al organizar ese juego alrededor del cuidador a domicilio, porque también en parte, yo creo que tú políticamente estás interesada en eso, lo que nos interesa un poco es mostrar que esas reglas inclusive pueden llegar a un balance distinto, ¿sí? O sea, que esas normas juegan un papel muy importante en estructurar las condiciones tremendamente asimétricas en este momento de fondo del conflicto, pero que es posible imaginarse reglas alternativas inclusive con lo que hay, ¿sí? Y que el derecho como parte de creación constante que es el derecho, con todos estos distintos actores, instituciones que intervienen, pues sería bonito resaltar esas tensiones que se presentan entre los mismos actores para mostrar nuevas posibilidades. Y entonces por eso es que yo creo que podrías mejorar, esta es la parte que me parece más débil del texto, mientras que la me parece más fuerte es la revisión de literatura, la que me parece más débil es la foto, digamos, como de la regulación en este momento del sistema, ¿sí? Yo creo que esa foto la podrías hacer mucho más nítida porque creo que inclusive hay más posibilidades. Creo que tú lo estás leyendo de una manera donde pierdes posibilidades de ver maneras también alternativas de leerlo. Y entonces te voy a dar como algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tú pones el sistema de seguridad social en salud no ha incluido dentro de sus prestaciones al cuidador domiciliario, ¿sí? Y esto entonces pones, estoy leyendo textualmente, implica que ese servicio no pueda ser ordenado por un médico tratante ni cuente con financiación de recursos públicos para la salud. Entonces yo pienso, bueno, esa es una interpretación posible de las normas que están por ahí, pero se me ocurren otras alternativas. Inclusive he sabido que han existido tensiones en el Ministerio de Salud en ese sentido. Por ejemplo, una interpretación alternativa. Después de la ley, de que se promulgó la ley estatutaria en salud, la 1751 del 2015, lo que es más importante no es tanto lo que se incluye en el plan de beneficios de salud, que sí era muy importante antes cuando existía el POS, ¿no? Ahora no es tan importante lo que se incluye en el plan de beneficios, sino lo que se excluye del plan de beneficios, o sea, las exclusiones que están claramente delimitadas en la ley estatutaria de salud. Y ahí, pues no hay ninguna que se relacione con esto, ¿sí? Entre otras porque claramente esto no se entendía como un problema puramente de salud, como tú misma lo has recalcado. Entonces, ¿qué tal una interpretación alternativa donde uno se agarre de eso y diga, pues como esta no es una finalidad cosmética, no ha lugar la evidencia sobre seguridad, eficacia o efectividad, no se está experimentando, no es algo que se preste en el exterior, no está claramente excluido, pues entonces, ¿qué tal si le jalamos la cuerdita, por ejemplo, yo haciendo averiguaciones acá para tu coloquio, inclusive existen médicos que han ordenado cuidador a domicilio a través de la plataforma MIPRES, ¿sí? Entonces tú sabes que después de la ley estatutaria se creó esta plataforma que en últimas le dio a los médicos mucha más autonomía para generar autorizaciones no claramente incluidas, pero que ellos creían que debería cumplir el sistema de salud. Por ejemplo, estos médicos son unos actores tremendamente interesantes si lo que quieres hacer es un análisis distributivo. Uno podría intentar seguirlo por ahí de alguna manera. Otro ejemplo, las dos resoluciones que tú muestras del Ministerio de Salud que se han promulgado. Una en últimas no al lugar porque era cuando existía el post, digamos ya, ¿no? Como en salud todo cambia tan rápido, eso parece como el siglo pasado, pero otra sí, la del 2016, inclusive cuando Alejandro Gaviria ya era ministro, que en últimas no está diciendo que el sistema no lo cubra,
Lo que está haciendo, a mí me parece más esa resolución, es saliendo de un problema con las tutelas que se habían interpuesto y diciendo de dónde iba a salir la plata para las tutelas que habían concedido el servicio de cuidado a domicilio, ¿verdad? Es más como una cosa más técnica de por medio. Entonces sería bonito que viera si existen discusiones al interior del ministerio, que como te digo yo aquí tanteando por encima, pues no es mi terreno, me dicen, hay muchas discusiones al interior del ministerio que son interesantes. Otra, por ejemplo, la forma como analizas la jurisprudencia de la Corte. Yo estoy de acuerdo con, primero me parece que tienes que ser mucho más juiciosa analizándola, ¿no? No sé si, digamos, uno tenga que tener todas las sentencias donde se hace cuidador a domicilio como tú lo hiciste, probablemente te puedas reducir al patrón fáctico que a ti más te interesa, que es específicamente cuidador a domicilio en caso de adultos mayores. Ahí entonces hay una cantidad de jurisprudencia pues mucho más manejable, tú la mencionas, 23 sentencias que yo creo que se pueden organizar, digamos, de mejor manera, pero estoy de acuerdo contigo en que la Corte ha sido, yo había por aquí escrito la palabra para no ser grosera con la Corte, pero se me perdió, pero bueno, digamos, parece malísima la jurisprudencia, flojísima, nada arriesgada, ¿no? Y en últimas, yo estoy de acuerdo que la Corte, con esta doctrina última de la imposibilidad material de cuidado, pues a quienes les ha mandado la carga, por supuesto, del cuidado, es a las familias, si tienen recursos, paguen por el cuidado, y si no tienen recursos, que sea la familia, y solo cuando no hay recursos o ninguna familia disponible, en esto que han llamado imposibilidad material de cuidado, pues se concede la tutela. Entonces, estoy de acuerdo que la posición de la Corte, digamos, es muy criticable y me encanta que lo hagas, pero también han habido una cantidad de tensiones al interior de la Corte que yo creo que podrías resaltar. Por ejemplo, hablando también para preparar este coloquio con amigos míos de la Corte. En esta última sentencia, la última que salió, que todavía no la incluyes ahí, que es la SU 508 del 2020, una magistrada auxiliar intentó avanzar la agenda política que tú estás intentando avanzar en un caso específico donde se pedían pañales para adultos mayores y después cuidadores a domicilio. Sacaron todo lo que ella había puesto, liderados por el despacho de una magistrada mujer, porque según esta magistrada mujer era un estereotipo de género pensar que las mujeres son cuidadoras. ¿Sí? Por ejemplo, que eso salga en una tesis a mí me parece tremendamente interesante. Y ella decía, claro que aquí le damos, ¿no? Entrevistas para que vea que esto es un conflicto, que es lo que me parece también más interesante del análisis distributivo. Yo creo que esas cosas las puedes hacer, digamos, de manera mucho más robusta y un poquito más interesante. Y basarte menos en cosas que me parece que son menos cuestionables, aunque lo podríamos hablar después. Por ejemplo, tú cuestionas mucho el hecho de que las acciones se adelanten contra las EPS y que la Corte no, digamos, en últimas discuta eso. Yo no entiendo muy bien por qué. ¿Por qué lo habría de discutir? Mejor dicho, las EPS finalmente son aseguradoras que en últimas tienen esta función de intermediación para ver a quién le otorgan esa función de cuidado, pero no lo veo más complejo que eso. O sea, me parece que hay discusiones más interesantes en las que te podrías centrar. Listo, eso por una parte. Solamente dos cositas chiquitas para terminar. Una, yo creo que tienes que tener un mejor uso de los datos. De nuevo, aquí las cosas cambian muy rápido y tú estás poniendo en el texto, al menos que me entregaste por escrito, datos del DNP del 2018 que ya son otra cosa. Especialmente tenle muchas pilas a los datos que tienen que ver con Colombia Mayor, por ejemplo, en esa descripción, porque después de la pandemia, digamos, las transferencias que se hicieron a través de Colombia Mayor cambiaron sustancialmente, el número de personas también, o sea, digamos, los datos de hoy no son los datos de hace 6 meses, entonces en eso tienes que estar súper pilas. Y lo otro es una última preocupación que tiene que ver más con las técnicas que quieres usar para adelantar tu investigación, o sea, un poquito más la metodología. Y entonces tú lo que estás diciendo es quiero hacer entrevistas semiestructuradas con las personas que presentaron las acciones de tutela, ¿verdad? Que revisó la Corte. Entonces, Andrés Rodríguez está conectado acá por si quieres hablar después con él. Andrés, que afortunadamente Natalia también está dirigiendo su tesis, ha tenido muchos problemas consiguiendo esos expedientes, porque tú sabes que cuando la Corte entonces tiene esos expedientes, los devuelve a los jueces de primera instancia y Andrés se ha demorado entre 4 y 5 meses interponiendo tutelas y desacatos para que les muestren los expedientes. Entonces, si esa es la vía, tocaría empezar ya y con la mayor urgencia para ver si te los dan, porque eso me preocupó un poquito.
Pones también una posibilidad que sean las EPS las que te den información sobre las personas que reciben cuidado a domicilio, bien difícil. O sea, también es una cosa que tendrías que empezar a hacer desde ya. Yo estoy dirigiendo una tesis, por ejemplo, con fondos privados de pensiones, que finalmente son aseguradoras, también 6 meses intentando que entreguen algún tipo de información, y eso que en ese caso era información anonimizada. Y una última y es, bueno, esperemos que esto de la pandemia mejore, pero estamos en lo que estamos, y entonces parte de lo que tú decías era que ibas a hacer las entrevistas por internet. Me parece una cosa humanamente muy difícil, digamos, para una persona que es cuidada. En este momento no tenemos o sea, yo cuido a 2 niños chiquitos y me estoy enloqueciendo, ¿sí? Para un cuidador hacer entrevistas a través de internet me parece una cosa bien complicada. Ahí lo que te propondría que le pregunté a Nidia antes de empezar, a Nidia Díaz. Nidia se está viendo una clase en antropología que se llama Etnografía, Representación y Conocimiento, precisamente donde tratan de pensar nuevas formas de hacer trabajo de campo cuando no se puede tener, pues en medio de la pandemia, digamos, cuando no se puede tener vínculos cercanos. No sé si quieras hablar con Nidia en ese sentido, pero eso sí me parece particularmente un reto brutal en este caso, porque la única forma en verdad como yo consigo esas entrevistas es inclusive ayudando a la gente a cuidar. O sea, no se me ocurre como quién te va a sacar un tiempo para ponerse enfrente de un computador de otra manera. Entonces, bien, esos eran mis comentarios breves. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo creo que podemos darle unos 10 minutos adicionales a Tari para que reaccione a los comentarios de Laura, y si les parece, después abrimos la discusión al auditorio, y también si Natalia quiere agregar algo. Listo, profe Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Laura, por los comentarios. Bueno, parto como de los comentarios, entonces. En el examen de conocimientos en el que estuvieron el profesor Javier Pineda y la profesora Isabel Cristina Jaramillo, precisamente uno de los comentarios importantes fueron la inclusión, digamos, como de otros actores del sistema, precisamente pensando en este tema de la distribución. Y realmente creo que en el proyecto también lo puse. Yo sé que este objetivo digamos, de decirle a la Corte que me des información es difícil porque, digamos, por todo lo que comentas, porque devuelven los expedientes, también traté de averiguar con una amiga en la Corte y eso no es, digamos, no es tan fácil, no es que esté una información que sea pública, que cuando uno abre la sentencia está el teléfono y la dirección y eso necesariamente va a llevar a que la gente le dé a uno una entrevista. Y en esta búsqueda de mirar otros actores, con la profesora Natalia hemos hablado como, digamos, claro, tener como ese marco de este es mi mundo ideal. Pero digamos como tener un plan para este otro tipo de cosas, y yo creo que la identificación, digamos, quién finalmente está dando las prestaciones de cuidado, pues las EPS, y ellas son las que tienen clarísima esa información, ¿sí? O sea, si en una tutela les pidieron 17 cosas, ellos saben qué cosas fueron, a quién y cuánto les costó y a quién se lo dieron. Y en ese sentido, digamos que el diálogo con estos otros actores resultaría importante, y es algo que estoy precisamente con Natalia, ya lo habíamos advertido un poco y hablado, pues de ver cómo buscamos de pronto otros esquemas de buscar esta información. Pero no, muchísimas gracias, porque sí realmente es un polo a tierra de cómo se puede realizar realmente el trabajo. Con respecto a las entrevistas por internet, a mí me preocupan mucho dos cosas. La primera, pues la pandemia. Yo voy a trabajar con la población que está ahorita en mayor situación de riesgo. Y, digamos, mi plan antes de la pandemia era ese.
irme a cuidar con ellos, pasar temporadas, poder, digamos, experimentar también lo que implica eso, pero ahorita, digamos, yo me muero donde sea yo la que le lleve el virus a alguien allá, digamos, eso me parece muy complejo y de cara a un comité de ética pues tocaría también discutirlo. Este semestre también vi el curso de ética, entonces creo que es algo pues, que también estoy atenta a esas otras dinámicas, pero claro, sin duda el tema, a mí también en un curso de investigación cualitativa que tomé el semestre pasado, hicimos un mini trabajo, o sea, como de ir a entrevistar a unas personas, incluso como amigas, lo hicimos a través de una fundación de una de las compañeras, y la gente no solamente estaba ocupada, sino que esperaba que yo les fuera a resolver los problemas de cuidado que tenían. Entonces, eso también va a ser un reto ético importante en el desarrollo de la investigación y sí, realmente creo que es un tema muy valioso de discutir y de tocar, pues para ver cómo se llega a esa población de manera que no les exponga riesgos, pero pues que también, digamos, no les imponga más trabajo ni ellos esperen una promesa de que es que uno les va a cambiar las condiciones de vida o de cuidado que están llevando a cabo. Y creo que la investigación cualitativa es fundamental, es indispensable y la quiero seguir pensando. No puedo empezar a trabajar ya hasta no tener el aval del comité de ética, pero sí quiero empezar lo más pronto posible, no solo por el tiempo, sino porque estoy segura de que va a haber hallazgos muy importantes. Una vez hablamos las dos, profe Laura, de cómo en un juzgado había también muchos desacatos contra tutelas que incluso otorgaban el prestador a domicilio, de atención a domicilio, porque las enfermeras no llegaban, no les gustaba, no realizaban lo que eran, a la gente era doble tiempo de estar pendiente, entonces ahora del viejito y de la enfermera, a ver si sí lo hacía bien, y creo que eso nos va a arrojar una información que no existe y que es bien valiosa. Lo último que quería mencionar es con respecto al tema de la normatividad. Oye, digamos, bueno, no, ahorita no recuerdo en qué página estaba, digamos, sí hay atención domiciliaria y yo sí quiero rescatar este rol de las EPS porque yo encuentro ahí un debate y es, y lo he visto por parte del Ministerio de Salud, también he visto, una vez el profesor Javier Pineda me invitó a un encuentro sobre cuidado y yo pregunté que por qué las EPS no asumían ese cuidado. Y una señora del Ministerio de Salud se levantó furiosa y me dijo, pero ¿por qué al sistema de salud le quieren ahora achacar todo? Eso pónganselo a la beneficencia, pero ¿por qué al sistema de salud? ¿Sí? Entonces, vamos, más que las EPS, sí quiero hacer un cuestionamiento y un análisis de qué rol tiene el sistema de salud frente al cuidado. O sea, ¿por qué debe prestar esos servicios de cuidado más allá de que sea el operador, más allá de que sea un poco el que tiene el dinero, sino pensarnos también jurídicamente cómo estamos estructurando eso como derecho y su rol dentro del sistema de salud? Y era como eso lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Tari. Entonces podemos abrir el debate. Si las personas quieren participar por chat, pueden hacerlo. Yo puedo leer las preguntas o comentarios. Y todavía mejor si alzan la mano y participan de viva voz para hacer esto más interesante y dinámico. Entonces, ¿quién quisiera comenzar el debate o preguntarle algo o comentarle algo a Tari sobre su proyecto? Manolo, creo que Javier está levantando la mano. Sí. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, Gusto gracias. verte. Un saludo especial a Tari, a todas las demás compañeras, Natalia, Laura y todas las estudiantes del programa. Este trabajo de Tari yo coincido plenamente con la mayoría de los comentarios de Laura. Me parece que es fascinante el trabajo. Para ser muy breve, creo que es muy importante
Es decir, el sistema de salud en Colombia se está discutiendo es en qué momento vamos a dar un salto a pasar a una política de universalidad, ¿no? Tenemos nominalmente cubierto ya todo el país de salud, pero un sistema que con todas las limitaciones que conocemos, pero estamos por dar ese paso. La pregunta es si estratégicamente el cuidado lo vamos a colgar ahí. Con planeación nacional, la mesa interseccional de cuidados, la que he participado por momentos, llevamos más o menos 4 o 5 años discutiendo el Sistema Nacional de Cuidados y esto no ha aparecido en esas discusiones. Las discusiones siguen siendo los programas sociales, ¿no? Colombia Mayor, ¿no? Cuando se habla del cuidado de la vejez. Entonces, yo creo que tu tesis es muy importante en decir, bueno, esto es posible, el cuidado, colgarlo al sistema de salud, pensando estratégicamente en una universalización de la salud. ¿Eso qué significaría? Yo creo que es muy importante tu trabajo desde ese punto de vista, porque y hacer muy explícito el propósito, ¿no? Tú tienes un objetivo muy claro, pero digamos, el propósito en la agenda feminista en América Latina es, como lo decía ayer en una pequeña evento que había con Cecilia López, es sacar el cuidado de los hogares, ¿no? O de la carga de las mujeres. Por supuesto, la familia seguirá siendo corresponsable del cuidado, eso es, ¿no? Y nosotros queremos cuidarnos en nuestras casas y no irnos de nuestras casas para a un centro gerontológico ni nada de eso. Entonces, pero ¿cómo realmente tener al Estado de la sociedad presente, digamos, en esa corresponsabilidad? Entonces, yo creo que es muy importante, digamos, ver estratégicamente cómo se le cuelga. Entonces, el propósito hay que hacerlo muy explícito de cómo reducir y redistribuir en el diamante que tú tienes. Eso me parece muy importante y por eso es interesante lo que dice Laura de precisar muy bien toda la normatividad y la resistencia que ha habido también de parte de las EPS y poder delimitar también qué es cuidado y qué es cuidado de la salud. Porque la salud es un trabajo de cuidado, pero el cuidado es más que el cuidado de la salud. Entonces, me parece que eso también hay que ponerlo muy claro para poder dar ese paso. Nada, pues hay muchos otros puntos pues que yo estoy feliz de acompañar esta tesis y pues va a ser un aporte en ese sentido chévere. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Javier, por los comentarios. No sé si, Tari, quieras decir algo al respecto. Sí, profe Javier, muchas gracias. Sí, efectivamente es como el debate en el que quiero incursionar. Y el tema de qué es cuidado de la salud, me parece que tenemos un poquito más de luces en la jurisprudencia, como que y en las respuestas de las acciones de tutela de las EPS, donde nos dicen, claro, yo le incluyo el cuidador a domicilio, sí, eso está incluido, pero cuando se trata de cuidado de la salud, que va, digamos, a atención especializada en salud, o sea, cuidado de la salud como algo que brinda una persona profesional en la salud. Y ahí es donde yo creo que hay que abrir un debate interesante también por los determinantes sociales de la salud, ¿no? O sea, cómo podemos tener un anciano bien cuidado. Yo, por ejemplo, en esa primera descripción que hacía del proyecto, cuando contaba la historia de mi abuela, pues contaba un poco cómo mi tía limpiaba la casa, le llevaba el vasito de leche, sí, o sea, todas esas dinámicas que implican el cuidado, digamos, son determinantes para la salud. Si la casa está sucia, si no hay unas condiciones básicas de vida, pues no va a haber salud. Y claro, en esto la salud se nos volvería todo y por eso ahí vienen unos debates muy interesantes en salud pública, pero es precisamente hacia allá que yo quiero arrastrar el debate, o sea, hasta qué punto esa diferencia entre cuidado y cuidado de la salud tiene unos bordes importantes y unos límites que no están tan dibujados cuando hablamos de cuidado de la vejez y de ese cuidado
que proveen las mujeres, porque por eso se habla también de la capacitación que requiere el cuidador, ¿no? Porque se asume, también digamos, se ha entendido que el cuidado de los ancianos es un cuidado más difícil que el que requiere un niño, por ejemplo, porque además en el imaginario es distinto. Imaginémonos cambiándole el pañal a un bebé. De pronto muchos lo han hecho. Yo no sé si lo he hecho alguna vez, tal vez sí. Pero cambiarle el pañal a un adulto, pues eso es algo completamente distinto y que tiende a generar un poco más, digamos, repele un poquito más la idea, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece, y siento que más que sentar en una posición y decir, no, si es que todo esto tiene que ver y esto es cuidado y el sistema es responsable, creo que hay que plantear ese debate y arrastrarlo un poquito más, que es en lo que yo también espero intervenir. Gracias, Tari. No sé si hay alguna pregunta o comentario adicional de la audiencia o también algo que Laura quiera agregar. Bueno, si les parece, mientras la audiencia se anima, podemos oír los comentarios de Natalia. Si tiene algo que decir, alguien alzó la mano. Se salvó Natalia. Mentiras. Seguimos con Ana María Méndez. Sí, hola, buenas tardes para todas y todos. Tari, pues nada, primero felicitarte de verdad por el proyecto. Yo creo que estas investigaciones son, yo creo, bueno, todos o bueno, lo que he escuchado, es decir, uniéndome a lo que dice Laura, este tipo de investigaciones son importantísimas para seguir movilizando una agenda feminista y demás. Yo te quería hacer una pregunta muy breve y es que, pues como, bueno, yo digamos que no es un tema que yo haya estudiado mucho, pero lo que sí entiendo es que como en este giro de pensar el cuidado desde la remuneración a la redistribución, ha sido un tema que puntualmente se le ha jugado la Secretaría de la Mujer, esta Secretaría de la Mujer. Y yo entiendo que esta Secretaría de la Mujer como que se ha luchado y se ha peleado por implementar esta idea de un sistema de cuidado desde el Estado, incluso el mercado, las empresas privadas, en fin. Y yo entiendo que hace poco se aprobó, o hace un tiempo, pues que no lo tengo muy claro, se aprobó como este sistema distrital de cuidado en el que se incluyen como unas manzanas de cuidado y unas unidades móviles de servicios de cuidado en Bogotá. Entonces, como, no sé, me quedé pensando como en esto que decías de acceso a información y de quizás ampliar los actores en la idea de la redistribución. Te quería preguntar si este es un asunto que lo hayas pensado o que creas que quizás sería interesante, porque sé que quieres hacer como un énfasis en el rol del sector salud, pero quizás como la conversación más amplia, porque lo que te digo, entiendo que este ha sido como la apuesta de la Secretaría de la Mujer, digamos, o de esa Secretaría de la Mujer, que si has pensado cómo incluir este enfoque o este diálogo y quizás ahí también podrías haber como mayor acceso a información, que veo que quizás es un tema en el que tienes como ciertos temores. Entonces era eso. Y muchas gracias. Gracias, Ana María. Tari, perdón. Bueno, súper, Ana María, la pregunta. Efectivamente, cuando me acuerdo que es de la campaña de Claudia López, cuando estaba el tema de Bogotá Cuidadora y cuando salieron lo de los presupuestos participativos, había un ítem donde uno podía decir, no, quiero más recursos para el cuidado. Yo dije como, bueno, qué maravilla que exista, digamos, como digamos que en la agenda pública por fin esté el tema del cuidado y eso lo celebro y lo sigo celebrando. Sin embargo, pues, digamos, el tema de las manzanas de cuidado me parece uno que al estar sectorizado, pues ya deja, digamos, de ser como la política pública dirigida, digamos, más universal, como un poco debería hacerse. Y en segundo lugar,
siento que, y en el marco de la pandemia, donde también se ha reivindicado un poco más el tema de la vejez y de la importancia del cuidado en casa, como que estas manzanas a mí no, digamos, no me dicen mucho en el sentido, creo que con Javier Pineda alguna vez también discutíamos que esta política pública, digamos, que le falta un poco atender a ciertas realidades y responder a ciertas necesidades más específicas. Y es por eso, por lo que es sectorizada, por lo que digamos, no está dirigida a atender estos problemas de atención como en casa, que no ha sido como un objeto de mi investigación propiamente. Pero sin duda la información que hemos obtenido de ahí ha sido importante. Lo que te digo, el tema de postularlo como una política pública es un avance y un reconocimiento que no se puede dejar de hacer, pero digamos que la forma como está estructurada no responde a mis intereses de investigación, ni creo que sean, vamos, muy acertados para atender a esto. Bien, también tenemos una nueva mano alzada, Nidia. Gracias, profe. Tari, felicitaciones por tu presentación, por tu apuesta de investigación, que me encanta. Lo que yo quiero decirte es como, no sé, la profe Laura me nombró. Entonces, lo que yo quisiera decirte es que tal vez lo que tú pretendes hacer tú puedas hallar más riqueza tal vez en pensar una etnografía. Y creo que lo digo porque yo creo que tú ya tienes una historia detrás, o sea, tú llegas a esta investigación con una experiencia propia y también pues con las convicciones políticas. Entonces siento que a veces la etnografía es algo más allá de la investigación cualitativa, ¿sí? Porque tiene como un planteamiento, también un posicionamiento del investigador en cuanto a cómo conoce, en cuanto a cómo interactúa con esas personas a las que quiere conocer, comprender. Entonces yo te invitaría tal vez a mirar esa parte. Sé que pues hay unos retos grandísimos en hacer etnografía hoy en las condiciones actuales, pero siento que podría ser algo muy valioso para como darle que esa profundidad tenga un poco más de elementos subjetivos, tanto tuyos como de quienes están allí contándote historias. En ese sentido, pues claro que puedo compartirte del curso que estamos trabajando este semestre y bueno, excelente, felicitaciones y pues adelante. Gracias, Nidia. Sí, yo estaba leyendo incluso que había una experiencia muy exitosa de etnografías virtuales. O sea, no lo veo descabellado. Creo que sí es algo que tocaría explorar y creo que ahorita con la pandemia también hay otro tipo de experiencias que se están, vamos, que también se pueden innovar y que se pueden reinventar en estos momentos y pues también si avanza el tema de la vacunación, pues de pronto mi panorama puede ser un poquito más alentador ahí, aunque no sé si estoy siendo muy optimista, pero bueno, muchas gracias, Nidia. Pues sí. Gracias, Nidia y Tari. ¿Alguien más quisiera intervenir? Bueno, Natalia, parece que ahora sí le tocó. Bueno, no, yo en realidad tengo poco para decir más que trabajar con Tari ha sido muy interesante y yo tengo muchas esperanzas en los aportes que va a hacer este proyecto a esto de cómo pensamos la economía del cuidado y la distribución de las cargas sociales del cuidado. Creo que es una metodología novedosa y que articula, digamos, varias metodologías que suelen ser poco comunes, al menos juntas. Y bueno,
es bueno saber que en el derecho cada vez nos estamos metiendo un poco más en estudios empíricos del derecho, y creo que el proyecto de Tari, que es algo que nos interesa a varios de los que estamos aquí, particularmente en temas de cuidado y género, a Laura y a mí, y entonces esto es en un sentido como un avance de todos esos proyectos. Muy interesantes los comentarios que hemos recibido. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de este espacio, más que hablar. Yo quisiera escuchar más de, tal vez si haya más comentarios de quienes nos acompañan. Entonces, muy ilusionada en el producto con el que avance Tari, este proyecto de la economía del cuidado y su análisis. De vuelta a ti, Manolo. Gracias, Natalia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más del auditorio. Sí, por favor, Javier, todavía tenemos tiempo. Es que se pueden unir estos esfuerzos de la creación de sistemas de cuidado que van a implicar presupuestos e inversiones con necesidades de reforma del sistema de salud. Claro, porque si hay recursos en el país y perfectamente se puede financiar sistemas de cuidado que permitan llegar con servicios domiciliarios, pero para eso tenemos que tener la claridad institucional y desde ese punto de vista la claridad jurídica. Entonces, lo que haces ahí puede contribuir a eso enormemente, ¿no? Porque los sistemas de cuidado no tienen claridad, ni la iniciativa a nivel nacional, que no se ha concretado en 4 años, ni la iniciativa distrital, que está haciendo unos programas más urbanísticos que de cuidado. Entonces, me parece que es muy importante tener claridad institucional y normativa para hacer propuestas, ¿no? Para ver cómo romper ese dualismo entre salud y cuidado y realmente crear unos sujetos que cuidan, ¿no? Que tienen que ser, para la infancia ha sido creado históricamente, que son las madres comunitarias. Nosotros aquí no tenemos la figura cuidadora remunerada. Ese sujeto histórico hay que crearlo. Y entonces, para crear ese sujeto histórico hay que crear condiciones sociojurídicas, ¿no? Y claridad institucional de dónde apuntarle. Y la agenda feminista no lo tiene, no está eso en la agenda. Hay que incluirlo. Y para eso, pues, podemos contribuir con las investigaciones. Esa era un poco mi inquietud. Gracias. Gracias, Javier. Jorge. Sí, gracias Manolo, gracias Tari por tu presentación. Como tú sabes, a mí siempre me ha gustado mucho este proyecto, y haberlo visto durante los años de cómo arrancó a cómo va, pues a mí siempre me ha parecido que has sido una persona supremamente como receptiva a cada comentario, lo tratas de incorporar, etcétera. Dice mucho de ti, digamos, dice mucho de ti este proyecto, el estado en el que está, y verte como en este avance. Que cuando tuvimos la oportunidad de compartirlo con la clase de métodos. Yo, más que preguntas, tenía como 2 comentarios muy puntuales que es más como en ánimo de la conversación. Creo que la tuvimos con Laura también en el comité un poco, y con Natalia también, que se lo comenté. Hay 2 cosas que me gustan mucho del proyecto y que también, pues creo que metodológicamente son un desafío, y yo veo como que el trabajo tanto de Laura como de Natalia tienen estos desafíos y son ejemplos de buenos equilibrios. Y lo que veo es como esta interacción tan interesante entre lo macro institucional y lo micro específico de algunos casos. Es decir, cómo se mueve uno entre específicos casos, trabajo particular de campo, etcétera, y unos marcos institucionales, es decir, qué articula y cómo se produce la narrativa para poder hacer eso, si está haciendo uno al final una intervención de una propuesta de reforma de un marco institucional, o si uno está describiendo cómo un marco institucional afecta a unos casos particulares o una imaginación jurídica particular. Es decir, creo que tienes una
cantidad de cosas por resolver más adelante, pero estar como muy alerta a eso creo que es muy significativo, de cómo lo resuelves entre esos dos y cómo construyes una narrativa que te permita con lo que vas a hacer dimensionar el tipo de propuesta que puedes hacer y el tipo de análisis que estás haciendo y como estar muy alerta a esas cosas porque el proyecto es tan rico que permite o que tiene uno el riesgo de dónde pone ese enfoque. Seguro no lo vas a tener, pero quería como poner eso como sobre la mesa. Y lo segundo, de pronto, un lugar en donde eso va a pasar, que yo te lo mencioné, esto lo conversábamos con Laura y Natalia, de pronto va a ser en la forma como entres al análisis distributivo, me parece. O sea, la idea de cómo hace uno este análisis de distribución una vez hayas como quizás hecho una cantidad de diagnósticos legislativos, de política pública, etcétera. Y ahí entonces quería como tocar ese punto de hacerte una pregunta, era cómo te lo estás imaginando. De pronto todavía no como que cuentes, no me he leído toda esta gente de análisis distributivo, pero siento como que hay diferentes posibilidades, ¿no? O sea, ¿cuáles son los actores, por ejemplo, que te imaginas que están en ese análisis distributivo? Porque un análisis distributivo no es solo el cuidador, sino, o sea, ¿cuál es, por ejemplo, uno puede pensar cuál es la plusvalía que se genera en una serie de relaciones, una plusvalía que se mide no solo monetariamente, y quién se apropia de esa plusvalía. Y cuando eso ocurre, pues son diferentes actores los que están en juego, que se apropian o no de una plusvalía particular, ¿no? Esa puede ser una posibilidad para tratar de integrar eso. Entonces uno empieza a mirar que el marco institucional tiene como unas reglas en el trasfondo que hace que sea más fácil para algunos actores apropiarse de esa plusvalía. Y ahí, por ejemplo, se pluralizan los actores. Hay que mirar a las cuidadoras en el contexto de un escenario mucho más amplio y frente a quién están saliendo perjudicadas en esa distribución. Entonces, esto es más como, yo sé que eso no está, yo sé que eso todavía falta, pero sí quería como saber un poco más de cómo integras esa cuidadora con un marco más general, quiénes ganan, quiénes pierden, cómo funciona eso. Creo que hay cosas en tu exposición, pero era como más que una forma de entablar una conversación también con el proyecto, pero repito, pues también me gusta mucho, siempre tú lo has sabido desde el principio. Sí, profe, muchas gracias. Y tú me escuchaste hasta mis ideas más locas de lo cómo iba este proyecto. Bueno, con respecto al análisis distributivo, pues como dos cosas. Lo primero es que yo no quise que se fuera como mi área interdisciplinar, en el sentido en que digamos, sentía que era tanta la literatura, que esta unión entre la seguridad social y el cuidado en la vejez, como que eran dos aspectos que no estaban relacionados, que estaba ese vacío, y digamos que por eso yo no lo quise. Vamos, a pesar como de su importancia, hubo un momento en que yo dije, no, esto es el área interdisciplinar, pero luego, vamos, dije, bueno, no lo voy a poner como área interdisciplinar, pero sí voy a ver cómo lo incorporo. Es un comentario que me ha hecho también Natalia, que digamos incluso me compartió alguna literatura para irme, digamos, pensando en lo mismo, en bueno, ¿cómo nos vamos a pensar esto en el futuro? Y yo veo como dos cosas. Uno, que no encuentro una premisa que es de las que habla la profesora Isabel Cristina, en el libro de Feminismo y Crítica Jurídica, que es que hay unas normas que parecen buenas, que parecen progresistas, pero que no impactan en la realidad, y entonces, digamos, cómo hacer un análisis distributivo de eso. Yo, digamos, partiendo de esa premisa, hice toda esta investigación de jurisprudencia, de normas, como mirando a ver si encontraba, digamos, como esta visión progresista en las normas, y realmente no lo encontré. Lo otro es que yo siento que la forma como el derecho opera aquí, pues como lo pudieron haber visto en el coloquio y todo, es algo muy operativo, es una prestación que se da, es algo que los médicos autorizan o no autorizan, aunque incluso en muchas de las sentencias que yo analicé, la mayoría eran casos de cuidadores que estaban autorizados y las EPS no daban la prestación.
dejaban de darla, la negaban a la mitad del camino, entonces la gente interponía acciones de tutela diciendo, mire, yo tengo la orden del médico tratante y aún así no la tengo. Hay una sentencia en que la EPS, bueno, el médico da la orden y la EPS dice no, porque su hija no está estudiando. Y pues es que la hija dejó de estudiar para ponerse a cuidar al papá. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, este rol del derecho en el sistema de salud, y como lo decía Laura también, además es bastante dinámico. Y la forma de comprender estas prestaciones, me gusta mucho este enfoque de las exclusiones, es algo que también, vamos, me parece bien interesante de analizar, pero también uno se enfrenta con esto, ¿no? Médicos que dan la orden y la EPS aún así dice, no, yo no voy a dar esa prestación. Entonces, en este rol que juega el derecho, ese análisis distributivo es complejo en el sentido en que la regla jurídica de la que uno partiría, pues resulta bastante compleja. Pero yo sí creo, y creo que lo mencioné ahorita, la interrelación con los autores también agradezco mucho todas las averiguaciones que hizo Laura, por ejemplo, eso de la magistrada auxiliar que ha puesto eso, no tenía ni idea, pero ver esas tensiones además entre los actores, entre, digamos, una comunidad que dentro de los mismos médicos está diciendo sí, dentro de las EPS que dicen no. Ahora, mi percepción un poco es que las EPS podrían decir sí, sí me da la plata, o sea, auménteme la UPC y yo con mucho gusto yo le doy hasta el mercado si quiere, pero digamos, es en ese análisis distributivo yo no encuentro y creo que me hace falta hilar un poquito más fino también en encontrar ese rol del derecho, cómo está ubicado el derecho, cómo va cambiando y cómo a través del sistema de salud, como son prestaciones directas, pues cómo opera más allá de una norma que enuncia algo que es a lo que normalmente nos enfrentamos en el derecho, ¿no? Entonces, creo que en esta interrelación de los autores y en esta búsqueda metodológica donde también puedo, vamos, estoy analizando la posibilidad de encontrar esos fallos también en las EPS, pues pueden generarse estas discusiones un poco de lo, digamos, de lo macro a lo micro, pero es que si no vemos lo micro, si no tomamos esa foto de cómo es que están pasando las cosas, pues realmente no podremos analizar lo macro. Entonces, pues no sé si te respondí la pregunta o enredé más la pita, pero ese es como los retos que encuentra en ese análisis distributivo. Gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera intervenir? Otari, no sé si quiera agregar algo a lo ya dicho. No, pues yo voy a decir algo muy mamerto, perdón, si no es el espacio, pero pues también esa canción de Serrat que puse en mi primera diapositiva, sí es una invitación a la reflexión de cómo pensarnos la vejez, de cómo pensar que todos llevamos un viejo encima y realmente esto también es una apuesta pues en la agenda feminista por estos sistemas de cuidados para la vejez, pero también pensándonos en el viejo o la vieja que seremos a futuro. Entonces esa era mi última intervención. Yo sé que es un poco mamerta, pero mira eso. Para nada lo es, Tari. Y de hecho en estos tiempos difíciles en que estamos, creo que estos temas que van a la raíz de los debates sobre justicia distributiva creo que son muy, muy importantes para nuestro atribulado país. Entonces, no, muchas gracias por ese aporte, Tari. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, podemos ir cerrando el coloquio, que sé que también todos tenemos las agendas agitadas en estos días tan movidos y todo se conecta, como pueden ver. ¿Perdón, Jorge? No, solamente darle las gracias a todos los que acompañaron a Tari hoy. Yo sé que esta es una semana particularmente complicada, los compañeros lo hemos hablado, ayer tuve una reunión con todos y creo que la estén acompañando hoy pues muestra mucho de lo que queremos como comunidad
y de lo que podemos hacer hacia adentro de la comunidad doctoral y hacia afuera. Entonces, simplemente para darles las gracias de estar acá y de tratar de seguir pensando todos estos temas importantes, de verdad. Mil gracias por estar en esta semana tan difícil. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, y gracias a todas las personas que han asistido hoy. Y nos vemos en el próximo coloquio. Cuídense mucho y a marchar. Gracias, cuídense. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias.